Bien, bienvenidos a este nuevo estudio de la palabra del Señor. Hoy estamos compartiendo una vez más el libro de los Hebreos. Hoy nos toca repasar y estudiar el capítulo 7 del versículo 11 hasta el versículo 28. La semana pasada estuvimos compartiendo del versículo 1 al versículo 10, inclusive, donde el autor de esta carta de Hebreo está señalando sobre el orden en el cual vendría el Mesías, el Cristo, Jesús. No iba a ser en el orden levítico, sino en el orden conforme al sacerdocio de Melquisedec. Y hablamos sobre este personaje que tan solo hay 4 versículos en el Antiguo Testamento que hacen referencia de él, pero esos versículos fueron suficientes como para comprender quién era Melquisedec y qué característica tenía su sacerdocio, por lo cual el propio Dios había jurado de que el Hijo, Jesús, sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que el sacerdocio que vino a realizar o que realiza o que es el que Dios había prometido, no iba a ser por el orden levítico como estaba establecido, como era el orden de Aarón o de la familia de Aarón, de la tribu de Leví, sino que iba a ser un orden superior. Todo este panorama, el autor de esta carta no solo dice que iba a venir por ese orden, sino que también el hecho de venir por esa orden de Melquisedec iba a ser superior al sacerdocio levítico, por ende superior también a Abraham, quien dio los diezmos, digamos, reconociendo a Melquisedec superior a él mismo. Así como dice en la palabra, que el mayor bendice al menor. En este caso, Melquisedec era mayor que Abraham, porque Abraham propiamente él lo reconoció a Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo. No era un sacerdocio vinculado simplemente o solamente con Israel, sino que iba a tener un sacerdocio del Dios Altísimo, universal para todos. Viendo este tema en los versículos anteriores, y ahora el autor de esta carta sigue desarrollando cómo acercarnos a Dios a través de este sacerdote. Vamos a empezar orando, pidiendo a Dios que nos bendiga y que podamos comprender su palabra para nuestro crecimiento. Oremos, cerremos nuestros ojos y pidámosle a Dios que nos dé sabiduría. Señor, te rogamos que en tu gracia y en tu misericordia podamos entender tu palabra para que a través de ella edifiquemos nuestra vida y comprendamos lo que nos ha querido revelar. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 7, versículo 11. Dice: si pues la perfección fuese por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? El sacerdocio bajo la orden de Leví, o el sacerdocio levítico, no alcanzó la expectativa de llevar la dirección correcta en cuanto a la relación del hombre con Dios. Por eso fue necesario que se levantase otro sacerdote. Eso en el Salmo 110, que vamos a estar, el autor de esta carta va a empezar a desarrollarlo y argumentar toda esta situación en cómo acercarse a Dios a través de Salmo 110, es donde señala en el Salmo 110 que Dios juró que el Hijo que sería sacerdote para siempre, según no el orden levítico, sino el orden de Melquisedec, porque era un sacerdote superior. Y ya lo hemos visto en el estudio anterior, la característica y lo superior que era este orden Melquisedec al orden levítico. El orden levítico no alcanzó la expectativa. Fue necesario que se levantase otro sacerdote, pero ya en diferente orden, no en el orden levítico, sino en el orden de Melquisedec, ¿sí? Y dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué ley? La ley ceremonial, donde fueron ordenados la forma, la manera en la cual se harían el servicio levítico o sacerdotal. Versículo 12 dice: porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio. Como Dios ya había establecido a través de lo que el salmista David había escrito, inspirado por el Espíritu Santo, de que habría un cambio de sacerdocio. Esto lo escribió aún cuando se efectuaba el sacerdocio levítico en su función. Dios había inspirado al salmista a escribir este Salmo 110 diciendo
que iba a venir el Mesías, pero ya no por el sacerdocio levítico, sino por el de Melquisedec. Al haber este cambio de sacerdocio, ya la función de la ley o la parte ceremonial ya no iba a ser la misma. El autor de esta carta, en el versículo 12, dice que si al cambiar el sacerdocio, obviamente iba a cambiar la forma, la manera donde se efectuaban aquel sacerdocio que justamente dice era necesario que haya un cambio de ley, una ley ceremonial. Versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de Jesús, de quien está hablando justamente el Salmo 110, versículo 4, es de otra tribu. Por supuesto, Jesús vino de la tribu de Judá, de la cual nadie sirvió al altar. Claro, la tribu de Judá no estaba asignada para este tipo de trabajo, sino que era la tribu de Levit la que estaba asignada para este oficio. Por eso Jesús vino de Judá y nunca había servido esa tribu al altar. Versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor Jesús vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. La tribu de Levit estaba asignada a este tipo de oficio. Todo levita estaba vinculado con el sacerdocio, pero no la tribu de Judá. Por eso está dando esta referencia, refrescando este conocimiento en esta carta a los hebreos. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y esto es justamente lo que es asombroso, dice el autor de esta carta, que a semejanza de la orden según Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, porque justamente el sacerdocio levita podía poner al hombre correcta relación, vinculación con Dios. Entonces fue necesario que se levantase otro orden, y este caso es de Melquisedec, que no era necesario que sea levita, podía ser de cualquier tribu, en este caso de la tribu de Judá, porque los levitas recibían su oficio conforme a la sangre o a la costumbre, y cada levita que nacía debía ejercer el oficio sacerdotal. Si un levita decía, bueno, yo quiero ser abogado, decía no, sacerdote. Si un levita decía, yo quiero ser un comerciante, agricultor, no, tenía que ser sacerdote. Por eso dice el autor de esta carta que esto no fue constituido conforme a la ley de los mandamientos acerca de la descendencia. Tenía que serlo porque ya era obligación de él hacerlo, mas en este caso, en este orden, ya no fue así. Entonces, es lo que está diciendo. Y dice, sino según el poder de una vida indestructible. Una vida indestructible. ¿Por qué? Porque en Melquisedec no se conoce su principio de días ni su fin de días. No describe, no quiere decir que no haya muerto, pero la Biblia no detalla su fin de días. También hace esto referencia a lo que era y lo que vendría a ser el nuevo o el mediador de este mejor pacto. Entonces, su poder de una vida indestructible. Y bien manifiesto lo ha hecho el Señor, que murió en la cruz, al tercer día resucitó, porque Él es el autor de la vida. Dice el versículo 17, pues se da testimonio de Él, tú eres sacerdote para siempre. Y justamente esta es la expresión, y desarrolla esto el autor de esta carta, para siempre, porque es el poder de una vida indestructible. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí arranca con la conclusión. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Anulado queda el mandamiento anterior a causa de dos razones. Y acá argumenta las dos razones por qué causa queda anulado el mandamiento anterior. La primera razón, en el versículo 18 dice, por su debilidad e ineficacia. Por la debilidad e ineficacia. No alcanzaba en una relación perfecta, una relación correcta con Dios. Constantemente debían hacer sacrificio, cada año, cada tiempo, constantemente,
porque el hombre es débil, porque no había un cambio, no había una transformación, no alcanzaba, no cumplía por causa de la debilidad y su ineficacia. Y la segunda razón por qué queda anulada este mandamiento en ceremonia sacerdotal, queda anulada, es en el versículo 19 después del paréntesis, ¿no? Dice, pues nada perfeccionó la ley. Justamente hace referencia de que la forma que servían los sacerdotes o la forma ritual que tenían no alcanzaba a perfeccionar, a cambiar, a transformar el corazón del hombre. Entonces simplemente lo que hacía la ley, solo la ley mostraba la condición en la cual estaba el hombre. Es como cuando uno saca una radiografía. La radiografía no te sana, simplemente te muestra en qué condiciones están, en caso si te hayas quebrado, en qué condiciones está ese hueso, y si está quebrado, la máquina que te sacó la radiografía no te va a curar, simplemente te muestra. Y esto es lo que hacía la ley, simplemente mostrar en qué condición estaba el hombre, la condición en la cual estaba el pecado, pero no llegaba a solucionar el problema. Para eso era necesario tener un médico. Bien, ese médico es Jesús. Así que eso es lo que hacía la ley y no alcanzaba para sanar ese dolor, esa incomodidad o esa situación en que estaba el hombre. Y dice, la segunda razón, dice, y de la introducción de una mejor esperanza, por esas dos razones. Primero, porque era débil e ineficaz, y la segunda, porque había que introducir una nueva y mejor esperanza, por el cual nos acercamos a Dios. Y esa esperanza justamente fue la que trajo Jesús como mediador de un mejor pacto, para el cual nos podemos acercar a Dios. Versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juro el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el autor está diciendo que los demás sacerdotes o el oficio sacerdotal levítico, nunca Dios juramentó sobre ellos. Tal cosa nunca la hizo el Señor. Pero en Cristo, el Mesías, el sacerdote, el que introdujo esta nueva esperanza en la cual podemos nosotros acercarnos a Dios, el que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, si Dios juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Esto lo escribió David, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y cuándo lo escribió David? En sus salmos, en el Salmo 110, versículo 4 lo podemos ver. Así que David, inspirado por el Espíritu Santo, señala esto. No es que estuvo presente en este juramento David, simplemente el Espíritu Santo lo inspiró para describir y señalar y afirmar lo que el Padre había jurado, que Jesús, el Hijo, el mediador de este nuevo y mejor pacto, sería sacerdote para siempre, y no según el orden levítico, no de la forma que se venía haciendo, sino de un nuevo orden y mejor todavía. Versículo 22 dice, por tanto, Jesús fue hecho fiador de un mejor, que nos permite una mejor relación con Dios. El Señor fue hecho fiador, fue hecho mediador, fue hecho sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, de un mejor pacto que nos permite una mejor relación con Dios. En los siguientes versículos empieza a hacer un tipo de comparación del sacerdocio de los levitas con el sacerdocio del Señor. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser, versículo 23, muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Claro, constantemente se iban muriendo los sacerdotes y debían ser reemplazados. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, es indestructible, lo hemos leído en el versículo 16, es para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Claro, al morirse los sacerdotes tenían que cambiar el oficio, dejar el oficio a otro, y sus servicios ya no podían seguir ejerciéndolo, obviamente, ¿sí? Pero en Jesús, que es para siempre, tiene un sacerdocio
inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Mire, es maravilloso esto. Perpetuamente, pero ¿para quién? Para los que por él, por Jesús, solamente por Jesús, se acercan a Dios. Se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso es lo que está haciendo el Señor. Como sacerdote, siempre intercediendo por cada uno de nosotros. Era la función. Él está siempre intercediendo. Y no tenemos ningún tipo de cambio. Su sacerdocio permanece para siempre, porque en Él está la vida. En los versículos 26 y 27, aún hasta el finalizar el 28, hace una comparación del carácter moral y espiritual de los sacerdotes levíticos con el sacerdocio de nuestro Señor. Y dice, porque tal sumo sacerdote nos conviene, claro, el de Cristo, porque dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Habla de las cualidades morales y espirituales de este sacerdocio. Y el versículo 27 dice que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. No era necesario, no tiene necesidad el Señor de hacer lo que hacían los otros sacerdotes. ¿Por qué? Porque su carácter moral, espiritual, es totalmente distinto. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. No tenía pecado. No era necesario ofrecer para sí mismo sacrificio para que Dios perdone, el Padre perdone pecados al sacerdote, porque en él no lo había. No era necesario. Y me he hecho más sublime que los cielos. Estas son las condiciones. Claro que nos conviene este sacerdote toda la vida, por supuesto, porque aquellos otros sacerdotes sí tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, sí tenían condiciones realmente morales y espirituales no acorde a lo que a lo mejor se pretendía o debían tener conforme a su oficio. Versículo 28 concluye, terminando el autor de esta carta, lo siguiente: porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, a los levitas, pero la palabra del juramento, esto es, habla otra vez del Salmo 110, allí donde juró el Señor, la palabra del juramento posterior a la ley, el Salmo 110 fue escrito después de que se escribiera la ley, después de la realización de todo este tipo de ceremonia levítica. Dice, posterior a la ley, al Hijo, refiriéndose al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hecho perfecto para siempre. Constituyó al Hijo sacerdote para una mejor relación, para una mejor esperanza. Introdujo este sacerdocio, según el orden de Melquisedec, este sacerdocio que Jesús es nuestro mediador, nuestro sacerdote delante del Padre, delante de Dios, para una mejor relación, una mejor vivencia, una correcta relación con Dios. Dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 que no tenemos otro mediador más que Jesucristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro, no podés serlo vos, no puedo serlo yo por mis propias cuentas, ni buscar a otra persona o a otro ritual o a otra situación. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El propio Jesús lo dijo en Juan 14:6, dijo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo. Por esa misma razón, el autor de esta carta está señalando, tenemos una sola forma, una sola manera de acercarnos a Dios. Por eso decía el versículo 25, por Él, los que se acercan a Él, los que se acercan por Él a Dios, los salva perpetuamente. ¿Sí? Hay una salvación eterna, maravillosa. Y quiero terminar leyendo el versículo 16 del capítulo 4 del libro de los Hebreos. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque en el versículo 14 tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, nuestra fe.
tenemos la confianza, la certeza de que nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, es el mediador, el que intercede perpetuamente, salva a los que por Él se acercan a Dios. Si no te has acercado a Dios todavía, acércate. Es el único medio, la única manera, la única forma, no hay otro, el único mediador entre Dios y los hombres. Oremos. Señor, te damos gracias por este privilegio que tenemos de estudiar tu palabra y de comprender la obra maravillosa y redentora que ha hecho a través de tu Hijo, introduciendo una nueva esperanza, un mejor pacto, un mediador maravilloso que permanece para siempre. Y podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, a tu trono, Señor, a través de Jesús, único y suficiente Salvador para nuestra vida, único y suficiente mediador para cada uno de los hombres. Gracias te damos, gracias te damos. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga y si Dios nos permite estaremos reencontrándonos en el próximo estudio ya con el capítulo 8 del libro de los Hebreos.